Soy el pastor Juan José Gil. Es obvio que la humanidad tiene que avanzar hacia un mundo, un estado en donde las libertades sean frenadas, en donde la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad para muchas decisiones queden paradas, queden completamente varadas, echadas a un lado, porque tal y como está escrito, y lo tenemos en Apocalipsis, y lo hemos mencionado muchas veces, la humanidad no está avanzando hacia una liberación democrática como algunos pretenden. El sistema mundial está avanzando hacia una tiranía, una dictadura. Por supuesto, esto se produce de manera progresiva y esa quizás sea la clave de su éxito. Se va poco a poco, se aprovechan desastres, calamidades, lo que sea necesario para apuntar en esa dirección, para decir a la gente, dejarles claro que es necesario, es decir, tenemos que tomar medidas más severas, no todo el mundo puede decir lo que piensa, es necesario que conozcamos a cada persona de una forma exhaustiva, todo tiene que quedar registrado. En otras palabras, necesitamos extender un control mucho más intenso y así, poco a poco, con medidas progresivas, se va imponiendo un sistema al que nos acostumbramos y que cada vez pues nos hace ver que por el bien de todos, por a veces se usa la palabra democracia o a veces se usa la palabra cambio climático o bien común o cualquier otra palabra que pueda sonar como muy positiva, de manera que la gente lo asimile, lo tenga como eh, normas apropiadas, cosas que se tienen que imponer debido muchas veces, como se dice, a que estamos creciendo muy rápidamente, que somos demasiados en la Tierra, en fin, hay multitud de razones que se utilizan en plan como salvemos la Tierra o salvemos la vida o cualquier cosa que se quiera poner como eslogan, como bandera, para justificar que se tomen ese tipo de medidas. Ahora, lo que a nosotros nos concierne como cristianos es que finalmente nuestras convicciones como tales, es decir, nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en Jesús, todo eso se va a estar cuestionando. Entre otras cosas porque se puede publicitar, y ya se hace en muchos lugares, que es precisamente la fe cristiana o la fe bíblica la que coarta la libertad, la que nos impide ser nosotros mismos, la que nos acusa o culpabiliza, la que nos traumatiza, o, en fin, todo eso se le echa en cara a las normas, leyes que emanan de la palabra de Dios y que ponen límites a lo que podríamos considerar la conducta humana con el fin de que nuestro creador, el que realmente nos conoce, nos pueda ayudar, nos pueda, en fin, alumbrar el entendimiento por medio de su revelación, de su palabra, para que veamos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nos conviene o qué es lo que no nos conviene. Sin embargo, el ser humano, al desechar a Dios, tratará de imponerse como Dios. Ese es el anticristo, es el que asume el papel de Dios, haciéndose pasar por lo que no es. El apóstol Pablo lo describió muy bien en 2 de Tesalonicenses 2, diciendo que él se sentará o se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto lo estamos viendo si consideramos que el ser humano es realmente el templo para Dios, creado para Él,
y que sin embargo es usurpado, es muchas veces invadido por ídolos, por cosas que no son Dios, y que el anticristo o la bestia, como nos dice Apocalipsis, va a tratar de asumir esa divinidad sobre todo ser humano, imponiéndose sobre pensamientos, sobre emociones, sobre la vida, los detalles, hasta lo más privado, podríamos decir, diciéndonos lo que tenemos que hacer al, digamos, al detalle. Bueno, todo eso a mucha gente le va a parecer que es por su bien, le va a parecer que es bueno, le va a parecer que los grandes estamentos internacionales o supranacionales tienen ese espíritu, tienen esa filosofía, esa tendencia de ayudar a todo el género humano, de velar por la salud, de velar por el bienestar, de velar por que se acabe el hambre, en fin, siempre se van a utilizar palabras o frases o eslóganes que sean eh, fáciles de asimilar y que se identifique con las medidas que se adoptan o que se toman. La cristiandad ha estado perseguida durante toda la historia, no estamos hablando de nada nuevo. Siempre ha habido países que han estado persiguiendo a misioneros, persiguiendo a predicadores, persiguiendo a órdenes religiosas, persiguiendo a todo aquello que no fuera el Dios al que se adoraba en ese país, o que sonara como un Dios extraño, en fin, algo que era ajeno a lo que se entendía como normal, aceptado y demás. Y hoy vemos que hay muchas cosas que se están imponiendo como aceptadas. Lo vemos en las noticias prácticamente cada día. Algunas se ocultan, algunas de esas noticias se ocultan más, pero tarde o temprano salen a la luz. Y todo eso lo que nos hace pensar es que estamos de cara a esos momentos, a uno de los momentos, quizá el último, no lo sabemos, pero todo apunta que sí, en el que lo que llamamos la gran tribulación o la gran persecución, como lo queramos decir, va a ser general, va a dejar ver al mundo entero que el cristianismo verdadero, auténtico, que les llamarán radical, peligroso y tal, pues es que es el más fiel a las escrituras, que es el más fiel al Evangelio, pues se vea como algo negativo y por tanto se persiga como tal. La persecución, por supuesto, luego toma otros tintes, es decir, no te dicen te estamos censurando o te estamos prohibiendo que hables o te estamos impidiendo que ejerzas tu fe, no por ser cristiano, sino porque tú no lo estás interpretando correctamente y está siendo peligroso, peligroso para la libertad de la gente, peligroso para lo que está reconocido, que es legal, que es bueno. Y de esa forma, los cristianos íntegros o más fieles al cristianismo, nos vemos en la necesidad de tener que mentalizarnos en el sentido de que vamos a ver un incremento de toda esta presión, de toda esta oposición, porque lo que está escrito, especialmente en Apocalipsis, sabemos que se tiene que cumplir y que habrá un gobierno único con una estructura, a la que se le llama la bestia, con un personaje y personajes que estén encabezándolo y que finalmente desaten lo que conocemos como el tiempo de tribulación o de gran tribulación. Y esto es tan real que queramos o no lo vamos a ver, como lo estamos viendo ya, en progresión hasta lograr su cumplimiento total, completo. Por eso es que hablamos de mentalizarnos y de prepararnos. Por eso es que hablamos de la necesidad de alcanzar
cierta independencia. Hasta ahora quizá lo que hemos tratado de hacer es manifestar, pues, bueno, que el amor de Cristo pasa por encima de todo eso y seguimos evangelizando, seguimos predicando el Evangelio y por supuesto tenemos que hacerlo hasta que Jesús regrese. Pero sin duda lo van a poner cada vez más difícil, va a ser más complicado. Llegará un momento, como ocurre en otros lugares, donde hay una persecución extrema contra el cristianismo, que se tendrán que tomar medidas de precaución como ha ocurrido a lo largo de la historia. Hubo momentos para las catacumbas, hubo momentos para tener que vivir bajo tierra, como vemos de una forma muy clara en todas esas cuevas y catacumbas de Turquía, allí en la Capadocia, donde llegaron a vivir cientos de miles de cristianos bajo tierra, escondidos, por una persecución sin duda abierta y mortal, ¿no? Tremendamente dañina. Y bueno, eso ha ocurrido y ocurrirá. Quiero decir, hasta que Jesús regrese, sabemos que vamos en esa dirección. Ahora, sí que hay ciertas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Nos gusta decir la verdad, de alguna manera nos satisface decir la verdad. Y siempre va a ser mejor decirla, pero también Jesús nos advierte que tengamos cuidado a quién se la decimos, cómo se la decimos. Hay gente que ya ha desechado que el cristianismo pueda aportar cosas buenas, eficaces y demás, porque ya se han posicionado en contra de una manera radical. Hay otros que se quedan con parte del cristianismo. Hay dentro de la cristiandad personas que te dicen que creen en Jesús, pero solamente creen algo de lo que se ha dicho. Y lo demás lo justifican con que, bueno, son otros tiempos o no se debe interpretar así, o incluso que la Biblia ha tenido diversas correcciones a lo largo de la historia, sabemos que no es verdad, o por lo menos en los temas importantes eso nunca ocurrió, porque tenemos los textos antiguos, más antiguos que se conocen prácticamente y que se conservan intactos o que se han conservado tal y como los tenemos en nuestras Biblias. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Jesús dijo que no echáramos nuestras perlas a los cerdos porque se podrían revolver contra nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser precavidos en con cuánta insistencia, por ejemplo, damos la palabra. Si caemos en el error de estar machacando, de estar insistiendo, de estar como que quisiéramos que todo el mundo se salve, cuando eso es algo muy personal y nadie lo va a poder hacer por ti. Entonces, cuando insistimos demasiado, podemos incurrir en el error de lo que Jesús advertía. No tenemos la obligación de decirlo continuamente. Si ya lo hemos predicado, si ya lo hemos enseñado, pues ahora le toca a las personas tomar una decisión. ¿Lo van a creer o no lo van a creer? ¿Lo van a recibir y aceptar o lo van a rechazar y repudiar? Entonces, seamos sabios y mentalicémonos que estamos entrando ya en ese mundo. Utilizamos la parábola, cuento del lobo para explicar, ¿no? Hay una expresión castellana que creo que puede estar perfectamente en otros idiomas también, que dice cuando le veas las orejas al lobo o le hemos visto las orejas al lobo.
¿Y eso qué significa? Significa que ya está suficientemente cerca para observarlo y está al acecho para lanzar su ataque. Entonces tenemos que entender que cuando las cosas comienzan a estrecharse, a ponerse difícil, a complicarnos el vivir la vida en Cristo, tenemos que pensar en salir de en medio de ellos, tenemos que pensar en buscar el refugio, buscar la forma de seguir sobreviviendo hasta la venida de Cristo si no fuera posible. Cuando realmente entendamos que el peligro es visible y está ahí, quizá en ciertos lugares sea demasiado tarde, pero por lo general significará que ya lo tenemos a la vista, ya lo tenemos enfrente, perdón, y que por tanto no nos podemos quedar parados. Tendremos que hacer como se ha hecho a lo largo de la historia y han hecho muchos cristianos. Tuvieron que renunciar muchas veces a su identidad en el mundo, tuvieron que renunciar a sus posesiones en el mundo, a sus relaciones en el mundo, tuvieron que renunciar a muchas cosas adquiridas, provistas por el mundo, porque ya no era posible estar en el mundo. Si no llegamos a esa conclusión, difícilmente vamos a sobrevivir esta persecución que se acerca tan severa para poder llegar a la venida de Cristo. Dios proveerá si nosotros estamos mentalizados. Dios va a proveer lugares desérticos, lugares de provisión, lugares donde podamos estar en medio de esa persecución severa, de lo que conocemos como la gran tribulación. Y Dios mediante veremos también grandes milagros. Sobre todo veremos que hay mucha más gente que no estará de acuerdo con el mundo y que de pronto se le están abriendo los ojos para descubrir que hay algo espiritual muy grande, muy fuerte y poderoso en todo eso y que necesitan a Dios, necesitan acercarse a Dios y vendrán a nosotros en busca de esa fe, en busca de esas convicciones que les den sentido a su existencia, a su vida, porque verán que esa bestia lo único que hace es imponerse, abusar y tratar como marionetas, como títeres a los seres humanos. Entonces, en medio del desierto, en medio de las selvas, en medio de las montañas, allá donde estemos, vamos a ver cómo Dios trae gente a los suyos, porque es Dios quien vela por sus almas, es Dios quien está ahí al control para que sean guardados, para que sean dirigidos a aquellos que realmente le conocen. Así que nunca dejaremos de evangelizar, pero sí es necesario, como decía Jesús, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, o cuando el peligro esté en la ciudad, huir a las montañas o cualquier otro consejo que Jesús dio a sus propios discípulos apóstoles para que se guardaran de las cosas que iban a venir. Y también nos pidió, como leemos en Lucas 17, 21, que en Lucas 21 quiero decir, que estuviéramos orando y velando para que fuésemos tenidos por dignos de escapar de esas cosas, es decir, de seguir avanzando, seguir predicando el Evangelio hasta el regreso de Cristo. En fin, no quiero alargarlo más. Os dejo con esta reflexión porque creo que tenemos que abundar en ello y creo que tenemos que entender que este es el mundo que nos ha tocado vivir y que estamos llamados a avanzar con nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra determinación en medio de esta situación. No para quedarnos atrapados, sino para avanzar. Llegará un momento en que estaremos como nómadas, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero estaremos muy cerca de la venida de Cristo. Que el Señor os bendiga.